Buenos días, Dios los bendiga. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020 y vamos a ver una enseñanza más de la Biblia. Vamos a ver algo diferente, es un estudio sobre Cristo y antes vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos permites iniciar. Miles de gente, Señor, murieron en el transcurso de esta noche y nosotros estamos bien. No somos mejores que ellos, simplemente tu plan para con nosotros no ha terminado y tú quieres que sigamos haciendo algo para ti. Perdona nuestros pecados y en esta mañana, Señor, permítenos ser edificados con tu palabra y que esta enseñanza caiga en buena tierra, Señor, que la meditemos, la hagamos nuestra y conozcamos, Señor, lo que tu palabra dice sobre este tema. Gracias, mi Dios. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar sobre Cristo y sus tres oficios. Tiene muchos más, pero vamos a ver tres. El primer versículo, la primera cita de esta mañana es el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 35 en adelante. Dice así la Biblia: los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este versículo 41 vemos ahí en la segunda parte: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Jesús fue llamado Mesías en hebreo, Cristo en griego, pero ¿sabemos cuál es el significado de esas dos palabras? En esencia es una, solo cambia el idioma. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Bueno, según el diccionario, esta palabra, tanto Mesías como Cristo, significan ungido. Ungido. Cristo igual a ungido, Mesías igual a ungido. El ungimiento en el Antiguo Testamento era solo para ciertas personas, ciertos oficios, no era para todos. Primero, Éxodo 28. Éxodo 28, vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Éxodo 28, versículo 41. Dice así la Biblia, desde el 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Primer oficio que era necesario ser ungido es el sacerdote, el sacerdocio. Aquí podemos ver cómo Dios le ordena a Moisés que unja a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. También en el capítulo 29, ahí mismo, pero en el versículo número 7, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás, donde dice ahí, sobre su cabeza, y le
ungirás. Primer oficio para ser, que necesitaba ser ungido, el sacerdocio, ¿sí? El sacerdocio. Todos los sacerdotes tenían que ser ungidos. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Dice así el versículo número 1. El título ya nos está diciendo, ¿verdad? Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dice el versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuál era el segundo oficio que necesitaba ungimiento? El oficio de rey. Aquí podemos ver en esta historia cómo el profeta Samuel unge a David, hijo de Isaí de Belén, para que fuera el rey en lugar de Saúl. Entonces llevamos dos. Sacerdotes necesitaban ser ungidos. Reyes necesitaban ser ungidos. ¿Cuál es el tercer oficio? Vamos ahora sí a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Dice así la Biblia en el versículo 16. Desde el 15, y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aquí podemos ver otro ungimiento de un rey. Ya vimos los reyes y los sacerdotes. Dice el 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y viene el tercer oficio. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estos son los tres oficios que según el Antiguo Testamento necesitaban ser ungidos, necesitaban ungimiento. Y eran sacerdotes, reyes y profetas. Estos tres oficios no se podían desempeñar todos a la vez. No se podía ser sacerdote y rey, no se podía ser sacerdote y profeta, no se podía ser profeta y sacerdote ni profeta y rey. Hay ejemplos en la Biblia de reyes que quisieron ofrecer sacrificios, quisieron llevar a cabo el oficio de los sacerdotes y Dios los castigó. Estos tres oficios, profeta, rey y sacerdote, son oficios que Cristo cumple. Ahorita lo vamos a ver. Por eso en Juan 1:41, Jesús es llamado el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, y los dos significan el ungido. ¿Con qué eran ungidos en el Antiguo Testamento? Con aceite. El aceite es un tipo, figura, sombra del Espíritu Santo. Isaías 61. Isaías 61. Cristo cumple estos tres oficios: sacerdote, rey y profeta. Vamos a ver ahí, en este capítulo, en Isaías 61, dice: buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí está hablando proféticamente sobre Jesucristo y dice claramente Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre él porque lo ha ungido. El Espíritu Santo fue quien ungió al Señor Jesús. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hechos 10,
Vamos a ver lo que dice la Biblia. Que la Biblia hable, como dijo un pastor, para que no piensen que los estoy engañando. Que sea la Biblia la que hable. Dice Hechos 10, versículo 38. Aquí está hablando Pedro y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí claramente las escrituras están testificando, diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Él fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver a Cristo en este primer oficio como profeta. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Si usted tiene una Biblia a su mano, por favor tómela y busque los versículos. No se conforme con escuchar. Sea como los de Berea, que no le engañen. Dicen allá en la comarca las propagandas, que no le digan, que no le cuenten, porque luego le mienten. Vamos a Deuteronomio 18, dice el versículo número 15. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, está hablando Moisés, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él vas a escuchar. Aquí Moisés está diciendo al pueblo, Jehová, nuestro Dios, les va a levantar un profeta. Como yo, dice él, a él van a escuchar. A él van a escuchar. Esta profecía era bien conocida por los judíos. Si no sabe usted este versículo, se pierde de mucho de lo que viene en el Nuevo. Pero al conocerlo, usted puede entender mejor otros versículos. Miren, vamos a Juan 1:21. Juan 1:21. Estamos viendo estos tres oficios de Cristo. Les repito, tiene muchos más, pero estos tres son muy interesantes porque eran los que eran ungidos. Vamos a Juan 1:21. Desde el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. No le dijeron, ¿eres tú profeta? No. Le dijeron, ¿eres tú el profeta? Porque los judíos conocían bien esta profecía de que se iba a levantar un profeta. Por eso le preguntan a Juan y él, con toda sinceridad, él dice, yo no soy el profeta, yo no lo soy. ¿Sí? También en el 6:14, dice ahí la Biblia, 6:14, después de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice ahí la Biblia, 6:14 de San Juan, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aún la gente conocía que había una profecía sobre la venida de un profeta. Este profeta es Jesucristo. También en el 7:40, dice así la Biblia, ahí mismo en San Juan 7:40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Conocían la profecía de Moisés. Moisés para ellos era alguien muy alto, alguien muy respetado, incluso era alguien que ellos miraban como ejemplo y llegaron a verlo de una manera un tanto equivocada en cuanto a la ley. Pero estos hombres decían, verdaderamente, este es el profeta. ¿Cuál era el trabajo de un profeta? Predicación, predicación, predicación. Era como Ezequiel, una atalaya, advertir a la gente. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús hizo en su ministerio. Mire, no pierda aquí Juan
Juan 7 porque vamos a regresar, pero vamos a ver Mateo 4, versículo 17. Dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? No vemos que el mensaje empiece, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no. Siempre empieza arrepiéntete, siempre el arrepentimiento. Empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Pero regresemos a Juan 7 y pasemos al capítulo 8 y dice el 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué tiene que ver esto con el punto de profeta? Él anduvo tanto predicando, hermanos. Dice el Evangelio de Marcos que él era alrededor de 30 años cuando empezó a predicar. Su ministerio duró 3 años o 3 años y medio. En este versículo le dicen los judíos, todavía no tienes ni 50 años y dices que ya has visto a Abraham. Este versículo yo lo estuve investigando y algunos comentaristas de la Biblia dicen que lo que dan a entender aquí los judíos es, estás tan acabado que te miras ya casi de 50. Te miras ya casi de 50. Cuando vemos a una persona y nos dicen, ¿cuántos años crees que tiene? Y la vemos, la examinamos y decimos, pues yo creo que todavía no llega a 60. Pero cuando decimos eso, en realidad lo que estamos diciendo es, ya casi llega. Jesús, hermanos, 3 años y medio predicando, levantándose muy temprano, dice Marcos 1:35, siendo muy oscuro a orar y despedida las multitudes en las tardes, se iba a un monte a orar. A veces los discípulos se iban solos y él los alcanzaba a medianoche. Teniendo ese ritmo de vida, en 3 años y medio el Señor Jesús, su cuerpo físicamente se vio desgastado. ¿Se imagina usted que es pastor, usted que es predicador, teniendo esa rutina, ese hábito de trabajar de gallo a grillo durante 3 años y medio? No andando en coche, no trayendo buenos zapatos, no trayendo buena ropa, a rayo de sol. ¿Se imagina? Nuestro Señor Jesús como profeta, Él evangelizó toda la región. 3 años y medio. Lo desgastaron. Según este versículo, Él ya se miraba casi de 50 años. Hay mucha diferencia en ver una persona de 30 años a una de 50. Yo tengo 34 y sinceramente pues lo elimino de mis amigos si usted me dice que me veo de 50. Yo considero que no me veo de 50. A lo mejor no de 20. Pero si usted tiene 50, compare su rostro cuando tenía 30, 35 y no va a estar igual. Porque el tiempo ha pasado. El Señor Jesús se desgastó por andar predicando. Ese era su oficio, venir y predicar, morir y predicar. Llegó casi a verse como de 50 años. Gracias a Cristo podemos conocer todo lo que es Dios, porque Él es el Verbo y Él da a conocer sus pensamientos, las palabras de Dios, Él lo da a conocer. Él es la voz autorizada de Dios en la tierra. Solo a través de su predicación podemos llegar a conocer al Padre. Al estar en ignorancia, necesitamos un profeta en el sentido bíblico, no un profeta moderno, que nos anunciara y nos enseñara el camino de Dios. Él trajo buenas nuevas de salvación a los pecadores, dice Mateo 4:23. Jesús entonces, Él cumplió el oficio de profeta. Y déjeme decirle que Él lo sigue cumpliendo. Porque cuando un cristiano va y predica de la salvación en Cristo, es como si Cristo mismo estuviera predicando. Estamos hablando de Jesucristo. Dice el versículo 23 de Mateo 4, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Le digo algo extra, he estado leyendo los evangelios en esta semana y siempre cuando vienen sanidades, siempre primero viene predicar. Jesús predicaba y después sanaba. Su oficio no era solo un sanador, porque el mundo no necesita un sanador. Dios hubiera mandado un doctor. No, el mundo necesita salvación. Por eso Él predicaba y sanaba.
pero no era lo primordial sanar, porque incluso muchos de los que él sanó gritaron crucifícale. Entonces ahí podemos ver que no es lo importante, pero el punto aquí es que él recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando y sanando. Él es el profeta. Ahora, vamos a ver el segundo oficio. Cristo como sacerdote. Hebreos 8. Levítico es un libro muy importante sobre el sacerdocio y Levítico está sumamente conectado con Hebreos. Si leemos Hebreos sin leer Levítico nos vamos a quedar con muchas incógnitas, con muchas dudas. Se complementa Levítico con Hebreos, Hebreos con Levítico, porque se habla mucho sobre el sacerdocio. Hebreos 8:1. Dice ahí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿De quién cree usted que se está hablando? De Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Dice también el versículo número 14 del capítulo 4, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos, ahí dice quién es. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí este libro de Hebreos nos habla claramente que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el sacerdote más sublime que puede existir. ¿Cuál era la tarea de un sacerdote? ¿Cuál era la tarea? Bueno, la tarea era el ser mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, este es su oficio, para eso fue constituido, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote, el sumo sacerdote, siempre entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios en beneficio del pueblo, para mediar entre Dios y el pueblo. Nosotros, hermanos, sabemos a través de 1 Timoteo 2:5, nosotros sabemos, 1 Timoteo 2:5 dice la Biblia, porque hay un solo Dios, uno nada más, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. La gente allá afuera dice, está bien, todos servimos a Dios, ¿no? Tú eres católico, tú eres cristiano, tú eres testigo de Jehová, él es mormón, todos servimos a Dios, hay un solo Dios, ¿no? En parte sí tienen razón, hay un solo Dios, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él de la manera que Él lo pide, que es por medio de Cristo. Entonces unos se quieren acercar a Dios, perdón, por medio de María, otros por medio de sus obras, otros por medio de otras cosas, y dice Dios en su palabra, solo hay un mediador para que tú te acerques a mí. Solo hay un sacerdote que puede interceder por ti. Es mi Hijo Jesucristo. Solamente Él puede hacerlo. Nadie más. Jesús es nuestro sacerdote. Regresemos a Hebreos. Hebreos, dice así la Biblia, en el capítulo 9, estamos viendo a Jesús en sus 3 oficios y ya pasamos el de profeta, ahora estamos en el de sacerdote. Dice Hebreos 9, versículos 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, dice ahí, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No sin sangre, tenía que entrar con sangre. Versículo
11. Pero estando ya presente Cristo, mire cómo se le llama ahí, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, me gusta esa frase, eterna redención. Me da seguridad el saber que la redención que Cristo me da es eterna, que no se pierde. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Estos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento llegaron a ser muchos, generación tras generación. Mire lo que dice el 7:23, Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, pues no podían continuar. ¿Qué significa? Pues que morían. La paga del pecado es la muerte. Todo ser humano tiene que morir. Y estos sumos sacerdotes morían, terminaban y dejaban el cargo, lo heredaban a sus hijos, lo heredaban. Sin embargo, dice el 24, mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, no varía, como Dios, no hay mudanza ni sombra de variación en él, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, y aquí está el trabajo del sacerdote, para interceder por ellos. Sabemos que hay un personaje que es el acusador de los hermanos, pero también hay un intercesor, que es Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Y si alguien no tiene a Cristo como Salvador y quiere ir a la gloria cuando muera, necesita acercarse a Dios por medio de este sumo sacerdote. Este es el verdadero sacerdote, no los de la parroquia. Ellos son hombres que no pueden hacer nada por salvarle, no le pueden ayudar, no le pueden beneficiar en nada. El único sacerdote es Jesucristo. Él es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire la diferencia. Mire la descripción de nuestro sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tiene todo nuestro sacerdote, es perfecto. Y dice el 27, en comparación con los sacerdotes del Antiguo Testamento, los seres humanos, dice que no tiene necesidad Jesucristo cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Jesucristo no tuvo que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque Él es sin pecado, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y dice el 28, un contraste entre los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo, el sumo sacerdote perfecto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, claro, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote. Capítulo 9. Dice ahí el versículo número 25. Dice ahí, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto es importante. El sumo sacerdote llevaba sangre de animales para ofrecer a Dios en perdón, primero por él y luego por el pueblo. Cristo no. Cristo él ofreció su propia sangre. No era una sangre ajena, era su propia sangre. Ahora, él no entró, hermanos, al templo, al lugar santísimo. No. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. No está hablando del templo, del tabernáculo. Esto era solo figura del verdadero.
Cristo entró en el cielo, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él presentó su sacrificio, su sangre en el cielo mismo para poder nosotros alcanzar el perdón de pecados. Entonces ya vimos Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, y vamos a ver el tercero en el Salmo 45. Salmo 45, dice la Biblia ahí. Salmo 45. Este es un salmo mesiánico. Ahora, no soy mesiánico, no, así se le dice, pero estos tristes, ingratos, falsos mesiánicos están jalando a mucha gente que no estudia, no escudriña. Están tiernos a pesar de años y se los llevan, terminan contaminándoles. Cántico de las bodas del rey, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, dice ahí la Biblia, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina, perdona tu diestra, con oro de Ofir. Aquí está hablando simbólicamente, proféticamente sobre Jesucristo. Dios lo ungió. Incluso este versículo de tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre viene en Hebreos también. Cristo es el Rey. Ahora, hay un versículo más en Isaías 9, que todos lo conocemos, o deberíamos de conocerlo. Dice el versículo 6, mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, solo los reyes tienen imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Tiene un imperio, tiene un trono. Solo los reyes tienen eso, un imperio y un trono. Incluso cuando él nació, en Mateo 2:2, dice la Biblia, vamos ahí, Mateo 2:2, dice la Biblia que fue él buscado por los sabios de Oriente. Y dice así la Biblia, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los mismos magos, los mismos sabios de oriente, le dieron el título de rey de los judíos. Aquí había un rey, el rey Herodes, él estaba gobernando sobre este pueblo. Cuando él escucha que hay otro rey, pues él se turba, él siente amenaza. Estos hombres le dieron el título de rey. E incluso en el versículo número 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron, mire lo que se le ofrece al rey, oro. Lo reconocieron como rey desde niño. Me gusta tengo dos cosas que decirle aquí, para los católicos y para los testigos de Jehová. Y para el cristiano que pone su nacimiento, ¿verdad? Porque ahí cada loco, que qué bárbaros. Dice, al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre. Si tú pones tu nacimiento y pones ahí a los reyes magos, estás mal porque ya no estaba Jesús en el pesebre, ya estaba en la casa. La estrella salió, nació, se levantó cuando Jesucristo vino al mundo, no cuando ellos llegaron. Ellos venían siguiendo la estrella, les tuvo que tomar meses, venían de Oriente. También dice que lo adoraron. La verdad me da mucha risa que la versión de los testigos de Jehová dice le rindieron homenaje. Y claro, para que ellos puedan predicar sus falsas doctrinas, tienen que cambiar la Biblia. Y una cosa es adorar y otra cosa es rendirle homenaje. Rendirle homenaje, rendir homenaje a alguien es bueno y es permitido. De hecho, homenaje pues viene de honrar. Nosotros debemos de rendirle homenaje a nuestros padres y eso no significa que los estamos adorando. Sin embargo, el homenaje solo se le puede dar a alguien que ha hecho algo. Supongamos un maestro o un licenciado o un filósofo, un científico, hizo un gran descubrimiento, tuvo una carrera brillante que contribuyó al bienestar de la sociedad y dicen, vamos a hacerle un homenaje por lo que hizo, por lo que realizó, pero no puedes rendirle homenaje a un recién nacido porque no ha hecho nada. Este no era un homenaje, era adoración, adoración pura. Y por cierto, no era adoración a María, era adoración al niño, porque Él es el rey, Él sigue siendo el rey. También en Juan 1:49, Juan 1:49, vamos a ver lo que dice ahí la Biblia, aquí en labios de Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los sabios de Oriente, los magos, lo reconocieron como rey. Natanael lo reconoció como rey. También Juan 12, dice ahí, el versículo número 12 y 13, la entrada triunfal en Jerusalén. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los sabios lo reconocieron como rey, Natanael lo reconoció como rey, la multitud lo reconoció como rey. También en Mateo 25, perdón, dice el versículo número 34. Ese párrafo nos habla sobre el juicio de las naciones, pero dice ahí, Jesús está hablando de él mismo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Entonces, ¿quién es el rey aquí? Jesucristo. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él es el rey. Él es el rey. No hay otro rey. Él es el rey. Él es el rey de reyes. También en Juan 19:19, Juan 19:19, sobre su cruz fue puesto su delito, pero no fue su delito, fue su título. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿qué decía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el rey. Y le digo, estas cuatro palabras, Jesús Nazareno, Rey y judíos, en el latín, cada inicial es INRI. Por eso cuando alguien muere le ponen INRI. Jesús Nazareno, Rexus, Judaerum. Y la verdad es cuando una persona pone eso y nunca fue cristiano, nunca se acordó de Cristo, es una verdadera burla. Porque quieren al último momento, cuando ya mueren, quieren identificarse con Cristo y la verdad, esas letras ahí no deberían de estar porque no fue su rey. Al contrario, será su juez. También en Filipenses 2:5, Filipenses
2:5, Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 2, versículo 5, es humillación y exaltación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. Ahí está, testigo de Jehová, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire el 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tú que estás viendo esto, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Rey, va a ser un privilegio arrodillarte y decir, sí, tú eres el Rey. Pero si tú estás viendo esto y no eres cristiano, un día, aunque tú nunca reconozcas a Cristo como Salvador, aunque nunca lo hagas tu Rey, te vas a arrodillar y vas a decir, sí, tú eres el Rey, pero ya no va a haber solución para ti, mejor toma una decisión en vida. Él va a ser digno, Él es digno, Él va a ser en un momento reconocido por todos, muertos, vivos, chicos, grandes. Nos vamos a arrodillar y decir, tú eres el Rey. También en Apocalipsis 1:5, este versículo me gusta mucho. Me gusta mucho para los que les gusta la política. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. No estamos hablando de eso. El primogénito de los muertos tampoco. Es el primogénito porque fue el primero en resucitar para jamás volver a morir. Y este es lo que le quiero decir sobre el título de Jesús como Rey. El soberano de los reyes de la tierra. El soberano. Él es el único que es soberano. Él puede hacer y deshacer sin que nadie le diga nada. Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo y todo le pertenece. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el único soberano. Todos los gobiernos que están ahorita, a usted que le da miedo que los Illuminati, que los masones y que Rusia y China, a usted que le da miedo, no tenga miedo, todos están en la voluntad de Dios, están cumpliendo el plan de Dios. Nadie puede hacer nada sin que Dios lo permita, porque Dios es el único soberano. Él es el único soberano, Él está en control. Dice el Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra. Ahorita que estamos en tiempos turbulentos y tiempos de ansiedad, de miedo, no tenga miedo, porque el miedo, la inquietud y la ansiedad ofenden a Dios. Lo hacen ver como que Él no lo está cuidando, pero eso es falso. Él está reinando. Jesús es el Rey. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el único soberano de la tierra. Nadie más, solo Él. Todos los presidentes del mundo piensan que están haciendo y deshaciendo como ellos quieren, pero están cumpliendo el plan de Dios. En la voluntad permisiva de Dios, ellos están actuando para cumplir el plan que Dios ha trazado desde el principio de los siglos. A Él nada le sorprende. Él es el Rey. Incluso el diablo, para hacer algo, tiene que pedirle permiso a Dios. Ahí está la historia de Job. Esto es Biblia, no es mentira. No es que yo se lo esté inventando. Él es el único soberano. Nadie más es soberano. Todos están bajo su dominio. Cristo, Dios, Él pone y quita reyes. No es la gente, es Dios que permite que lleguen gobiernos a los países como látigo o como bendición. Ahí se lo dejo a su consideración. Y también, cuando Él venga, en Apocalipsis 19:16, dice la Biblia, Apocalipsis está antes de los mapas de la concordancia. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote,
Él es nuestro Rey. Si Él es nuestro profeta, déjalo que te instruya, porque según Colosenses 3:16, Él sigue todavía predicando, porque a la Biblia se le conoce como la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en todos vosotros. Déjalo que te predique, escucha su palabra. Si lo reconoces como sacerdote, ten fe que Él está intercediendo por ti, ya no para salvación, pero sí para que seas protegido del mal, de los ataques del enemigo, para que andes en santidad. No tengas miedo. Y si Él es tu Rey, pues vive como un siervo de Cristo. Vivamos, me incluyo porque yo también tengo fallas. Vivamos como unos siervos, unos súbditos de Cristo. En una ocasión había guerra, estaban los contrarios, uno enfrente del otro. Uno estaba arriba de una fortaleza con el atalaya y recibió a uno de los contrarios con una nota del otro y le dijo: voy a destruirte. Este rey, al oír eso, le dijo a uno de sus soldados: échate abajo, aviéntate. El soldado se aventó y se mató. Y le dijo ese rey le dijo al que venía a los contrarios: dile a tu señor que tengo más de 300 soldados como este, con lealtad hasta el fin. Le hizo caso para aventarse y matarse, porque era la palabra de su rey. De igual manera nosotros, para nuestro rey, démosle obediencia, porque un rey debe de gobernar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras posesiones. No solamente digamos Jesucristo es mi rey, no, vivamos como unos hijos del rey, como ciudadanos del reino, absteniéndonos de las costumbres de este mundo y viviendo para la gloria de Dios. Estos tres oficios fueron los que vimos en esta mañana: Cristo como profeta, Cristo como sacerdote y Cristo como rey. Una última aplicación: estos tres mismos oficios tiene todo padre cristiano. Oiga bien esto. Estos tres mismos oficios tiene todo padre cristiano. Todo padre cristiano tiene que ser un profeta. Tiene que enseñar y predicar a sus hijos sobre el camino de Dios, sobre la Biblia, sobre las cosas que pertenecen a la piedad. Todo padre debe de ser un profeta. Todo padre debe de ser un sacerdote en su familia, aquel que intercede ante el Padre, ante Dios, por sus hijos y por los suyos, por su pueblo. Todo padre tiene que ser un sacerdote en su hogar. Y también todo padre debe de ser rey en su hogar. No estoy hablando de que tenga esclavos y le diga a la mujer: haz esto, haz aquí, haz allá. No, estoy hablando de gobernar. El rey gobierna. Por eso dice la Biblia en cuanto a los requisitos para ser diácono, para ser obispo, pastor, que gobierne bien su casa. Porque ¿cómo va a gobernar la iglesia si no gobierna bien su casa? Que sepa tener a sus hijos en sujeción. El padre de familia debe de ser el rey en su casa, debe de saber gobernar a sus hijos. Es algo de lo cual Dios nos va a pedir cuentas a los padres cristianos. Que seamos los profetas de nuestro hogar, los sacerdotes de nuestro hogar y gobernemos como rey a nuestros hijos, a nuestra familia. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración y concluimos. Señor Jesucristo, te damos gracias por estos tres oficios que tú desempeñas. Gracias por ser nuestro profeta, porque a través de ti podemos encontrar todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gracias por ser nuestro sacerdote, porque tú, Señor, entraste al cielo con tu propia sangre y dejaste, Señor, satisfecha la ira de Dios, y gracias a eso nosotros tenemos entrada libre a la gloria al poner nuestra fe en arrepentimiento sobre tu sacrificio. Y gracias también, Señor, por ser nuestro Rey. En lo personal, perdóname porque no me he comportado como una persona de tu reino.
En muchas cosas no te he dado el control. Y sé, Señor, que muchos de los que verán este video están en mi misma condición, queriendo gobernar su propia vida, decidiendo sin tomar en cuenta las leyes del Rey, decidiendo sin pensar en ti y tomando los asuntos en nuestra propia sabiduría, ejerciendo nosotros el reinado cuando solo te pertenece, Señor. Cada vez que tomamos una decisión sin consultarte, es como subirnos al trono y quitarte a ti. Perdónanos por ello y ayúdanos a cederte el control de lo que aún falta, Señor, por poner a tus pies. Y como padres de familia, a los varones, ayúdanos también a ejercer estos tres oficios, Señor, porque tú demandarás de nosotros el cuidado, la protección y la dirección que le hayamos dado a nuestra familia, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice lo que se ha predicado y que quienes escuchen este mensaje tomen solo lo bueno y desechen lo malo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y estas peticiones las ponemos delante de ti, no confiando en nuestros méritos porque no tenemos, sino confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo.